Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos de Casa de Oración Berazategui. Buenas noches a toda la familia de la fe, aquí en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Un gusto y un privilegio saludarlos nuevamente en esta oportunidad a través de este audio, este modesto audio que tiene como propósito ser grabado para compartir juntos una vez más la palabra de Dios, cada uno desde su respectivo hogar, respetando lo establecido a nivel nacional, que es el aislamiento y el impedimento de realizar reuniones masivas. Así que bueno, no es impedimento para compartir la palabra, palabra de vida, así que estamos gozosos, contentos, más allá de todo, porque Dios sigue hablando a nuestras vidas, Dios sigue dándonos alimento para nuestras almas. Y bueno, este jueves es una nueva oportunidad. Así que los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a transmitir, o sea, hoy jueves estamos transmitiendo, o más bien compartiendo a través de este audio, y por eso le ruego pueda disculparme de no poder transmitir mediante la aplicación que lo solíamos hacer, mediante el medio que lo solíamos hacer, que es el Facebook Live. Debido a unas situaciones hogareñas no ha sido posible, así que bueno, vamos a compartir la palabra a través de este audio. Así que eh, los extrañamos mucho, tanto mi esposa como quien les habla, Pastor Villalba, a todos y cada uno de ustedes. Rogamos a Dios que en el tiempo señalado por el Señor, ya prontamente podamos congregarnos juntos como asamblea, como iglesia que somos, como iglesia de Dios, para tener esos momentos preciosos en la presencia de Dios, de estar adorando su nombre, bendiciéndole y compartiendo así de esa forma el mensaje. Y bueno, hoy nos convoca una nueva temática de esta serie de estudios acerca de nuestro Dios Santo. La serie que venimos desarrollando es El conocimiento del Dios Santo. Es la serie correspondiente a los días jueves. Y hoy vamos a comenzar con los atributos de grandeza de Dios. Esos atributos que caracterizan a nuestro Dios, que es ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Qué gloriosos son sus atributos, qué esplendorosa es su naturaleza, su majestad. Y el propósito de estas enseñanzas es hablar acerca de Él, compartir acerca de Él, que llena nuestras vidas, bendice nuestras vidas y que nos ha salvado, ¿no? Nos ha salvado de los horrores del infierno, de la condenación eterna. Nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, perdón de pecados, redención para nuestras almas. Así que qué glorioso es el Señor. Vamos a compartir acerca de Él. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que en su misericordia nos asista, nos ayude para poder leer y entender su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad hacia mi vida, hacia tu iglesia, y porque nos das alimento para nuestras almas a través de tu palabra. Gracias por lo que has hecho en la cruz, Señor. Gracias por Jesús, porque por sus llagas somos sanados. Y gracias, Señor, porque nos has llamado a vida eterna en el nombre de tu Hijo Jesús y por su obra. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por las vidas que están del otro lado. Te ruego que les bendigas en el nombre de Jesús y que esta palabra cumpla su propósito, Señor. Te pido que me ayudes a compartirla y a ellos a recibir tu palabra, Señor, como hombre sabio que edifica sobre la roca, como un hombre inteligente que oye y obedece tu palabra. Ayúdanos a ser así, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver hoy el Dios que todo lo sabe. Y podemos comenzar diciendo que la palabra omnisciencia, que es la palabra que se utiliza para referirse al Dios que todo lo sabe, la palabra omnisciencia significa todo conocimiento. Es decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee un conocimiento perfecto
y que por consiguiente Él no tiene necesidad de aprender absolutamente nada. Nosotros nacemos, vamos adquiriendo habilidades, capacidad motriz, capacidad de razonar y toda nuestra vida está basada en el aprendizaje. Somos sujetos que aprendemos desde el momento de que somos pequeñitos hasta aún de grandes. Siempre hay cosas que aprender. Siempre aprendemos sobre alguna disciplina, sobre alguna habilidad, sobre algún arte. Siempre estamos aprendiendo. Pero no es así con Dios. Dios nunca ha aprendido, nunca ha necesitado estudiar para conocer algo, y Él nunca necesitará aprender o ponerse a estudiar algo para conocerlo, porque el conocimiento de Dios es perfecto. Esto lo dice Isaías en su capítulo 40, versículos 12, 13 y 14. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Bueno, estas respuestas claramente tienen una respuesta, ¿no? Estas preguntas tienen una respuesta en sí misma. Son preguntas retóricas que conllevan una respuesta. Y la respuesta es nadie. Nadie sabe cuánto pesa la tierra, nadie ha pesado los montes ni las colinas en una balanza, nadie le puede dar consejos al Señor o es lo suficientemente sabio como para enseñarle a Dios. Dios nunca ha necesitado el consejo de alguien, nunca se lo ha pedido tampoco. Nunca ha necesitado el Señor que se lo instruya acerca de lo que es bueno. Nosotros, sin embargo, dependemos del consejo de Dios para cada área de nuestras vidas. Nosotros necesitamos que Dios nos instruya lo que es bueno para nosotros a través de su palabra. Necesitamos nosotros que el Señor nos enseñe lo que es correcto y que nos muestre la senda de la justicia. Decir que Dios es omnisciente es decir que no tiene necesidad de razonar o reflexionar para descubrir cosas o aprender de manera gradual como el ser humano, ya que los conocimientos de Dios con respecto al pasado, el presente y el futuro son instantáneos y lo abarcan todo. Es impresionante tratar de meditar en la mente de Dios. La mente de Dios abarca absolutamente todas las cosas, tanto pasadas, presentes y futuras. Todo lo que sucede o todo lo que va aconteciendo está presente en la mente infinita de Dios. Eso es lo que nos enseña allí su palabra en Isaías 40, capítulo 14. El Señor no necesita que nadie le instruya, porque lo conoce absolutamente todo. La Biblia dice claramente que el Señor es todo conocimiento o que lo sabe todo. Hemos leído el libro de Isaías, capítulo 40, versos 13 y 14. También Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que Dios tiene todo conocimiento. Pablo en Romanos capítulo 11, versos 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ciertamente nadie. Nadie es capaz de entender la mente de Dios o de ser el consejero de Dios. Sin embargo, nosotros podemos conocer en cierta medida cuáles son los propósitos de Dios, los planes de Dios o la voluntad de Dios. Aunque no podemos conocer en su totalidad la mente perfecta, infinita y elevada de Dios, no obstante podemos conocer algo o cosas acerca de Dios, como su plan de salvación, su evangelio, la voluntad de Él para nosotros, que es nuestra santificación, y muchas otras cosas más. La Biblia declara que el conocimiento de Dios lo incluye todo,
abarcando todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Ya lo hemos mencionado hace un momento. Dice el libro de Job, capítulo 28, verso 24, que Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay debajo del cielo. También en el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 4, el salmista escribió, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. El conocimiento de Dios y el conocimiento de todas las cosas abarca todo el mundo y todo el universo. No existe lugar lejano en la tierra que Él no conozca. No hay lugar debajo del cielo que Él no sepa que existe. Dios conoce todo lugar y toda persona y toda vida que habita aún en el lugar más recóndito del universo. El conocimiento de Dios abarca el dominio animal, sin duda. Dios conoce lo que pasa en toda clase de vida, incluso el animal. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 29, leemos, dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Note esta palabra, Dios sabe. Mateo 10:30. Dios sabe. Sabe cuántos cabellos tienen ustedes en su cabeza. Por eso, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Bueno, el Señor utilizó esta gran verdad que es que Dios conoce todo para infundirles ánimo y aliento a sus discípulos. Él a través de este conocimiento les decía, no tengan miedo, no tengan preocupación, porque Dios conoce sus vidas, sus necesidades, sus temores, sus inquietudes, y Él sabe que ustedes tienen necesidad de cosas y para Dios ustedes son importantes. El conocimiento de Dios abarca también todo lo que sucede en el ámbito de los espíritus de los muertos. Es decir, Dios conoce cada persona que fallece y el lugar a donde esa persona va. Dice Job 26:6, ante Dios el lugar de los muertos está al descubierto. El lugar de destrucción no puede ocultársele. Esto nos enseña que Dios conoce cada persona en cada lugar del mundo que fallece o pierde su vida física y pasa a la inmortalidad con Cristo o espera el lugar de condenación en el lugar destinado para eso. El conocimiento de Dios abarca también todo lo que es el área del ser humano. Dios conoce todo lo que sucede en el ámbito animal, todo lo que sucede cuando las personas fallecen, hacia dónde van, y también el Señor conoce todo lo que concierne al ser humano. En el Salmo 33:13 podemos leer, el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Este texto afirma que el Señor ve a toda la raza humana, no importa la nacionalidad, color de piel o la lengua, el Señor conoce a todo ser humano en todo el mundo. Dice el Salmo 33:14 que Él desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Y estimado oyente, ese todo es todo. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, adolescente, joven o niño, todos están delante de los ojos de Dios. Y dice más, el versículo 15 dice, Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Este texto afirma que Dios no solamente los ve, sino que ve también lo que razona el ser humano, lo que piensa, lo que siente, lo que intenta hacer. Allí lo que el corazón piensa que hace secretamente, Dios conoce todo. Los seres humanos maquinan, tienen pensamientos muchas veces buenos, la mayoría de las veces malos, y Dios conoce cada detalle. Las intenciones del corazón están descubiertas delante de Dios. Dios ve cuando una persona trama mal contra otra o habla mal en su corazón de otra persona, o cuando dice cosas con doble sentido, con intenciones de herir, de lastimar, de destruir.
Dios conoce todas las cosas. Dios, por ejemplo, conoció las intenciones de María, la hermana de Moisés, de cómo ésta intentó calumniarle y armar, llevada por celos, toda una calumnia y una mentira acerca de su hermano Moisés. Y por eso el Señor la castigó severamente. Con relación al conocimiento que Dios tiene acerca de los hombres, Dios conoce los pensamientos, sin duda. Vamos a leer más versículos. Salmo 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. En otra versión leemos, bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Qué claro está esta versión, me encantó. Dice que Dios sabe las tonterías que se nos ocurren. Cuántas cosas vacías, sin sentido, y tontas y absurdas se les ocurren al ser humano cada día de su vida. Si usted puede enumerar las suyas, puede darse cuenta, a veces nos damos cuenta de lo tonto que son nuestros pensamientos o nuestras intenciones, y a veces nos asombramos. Dios sabe que maquina el corazón del hombre. En Primero de Reyes 8:39 dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona. Actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Bueno, mis hermanos, la omnisciencia de Dios nos enseña que Él conoce los detalles más minuciosos de la vida de cada persona, que Él conoce total y completamente a cada ser humano. Tenemos varios textos que apoyan esto, por ejemplo, Jeremías 1:5, donde el Señor dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, y te puse por profeta a las naciones. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma, dice Proverbios 5:21. Y de una manera mucho más clara, el salmista en el Salmo 139, versos 2, 3 y 4, dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, dice el Señor. Me da mucha risa recordar una etiqueta de WhatsApp que se suele enviar cuando alguien envía un mensaje por error y después lo borra. La etiqueta dice, el Señor sabe lo que decía ese mensaje, ¿no? Es muy gracioso a veces, pero ciertamente es verdad, ¿no? El Señor sabe lo que decimos, incluso antes de que lo digamos. El Señor sabe lo que escribimos, sabe lo que pensamos. Así es de infinito es el conocimiento de Dios. Él conoce cada suceso de la vida de usted, de la vida mía, de la vida de mi familia, de mis hijos. Y cada suceso, sea del pasado o del presente, el Señor lo conoce perfectamente. Dice el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda, y todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo, dice el Señor. Esta maravillosa enseñanza del conocimiento de Dios o el Dios que todo lo sabe, nos enseña que Dios conoce sucesos ideales que podrían haber acontecido o podrían acontecer bajo ciertas circunstancias, cubriendo así todas las posibilidades. Repito, que Dios conoce sucesos que podrían suceder si se dieran ciertas condiciones. Eso es lo que nos enseña esta doctrina. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús expresó dolor y desagrado
todo el dolor y desagrado que él sentía al ver que la incredulidad se manifestaba en ciudades como Corazín y Betsaida. A pesar de que el Señor los estaba visitando con grandes milagros y señales, ellos, estas ciudades, Corazín y Betsaida, tuvieron el privilegio de ser visitadas por el Señor, pero aún así manifestaron desprecio por el mensaje, por la persona de Cristo e incredulidad. Con relación a esto, el Señor Jesús dijo que si en las antiguas ciudades paganas de Tiro y de Sidón, ciudades muy inmorales, por cierto, si en aquellas ciudades de aquellos tiempos del profeta Elías si hubiera manifestado el Señor con gracia y milagros, como lo hizo en sus tiempos, en su ministerio, allí en Betsaida y Corazín, si se hubiera manifestado así la gracia y los milagros, si hubieran arrepentido, o por lo menos hubieran sido más receptivos, dice Jesús. Algo así como pasó con Nínive en los tiempos de Jonás. Esto está en Mateo 11:21, donde el Señor dice, ¿qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Si hubieran hecho, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí el día de hoy. El Señor está diciendo que aquellas ciudades, el tiempo de la visitación en la persona de Jesús todavía no se había dado. La ciudad de Sodoma era una ciudad muy inmoral, tremendamente inmoral. Pero Dios está diciendo que probablemente si la gracia de Dios hubiera llegado como llegó a Betsaida y Corazín, con la persona de Cristo, haciendo milagros y predicando perdón de pecados, quizá estas ciudades hubieran recibido o hubieran sido más receptivas al mensaje. Un comentarista dice que los privilegios nuestros hoy en día son infinitamente mayores que los de las ciudades del primer siglo, aún de las que vivieron personalmente en aquel tiempo en el que Jesús tuvo su ministerio. Dice este comentarista que Jesús hoy no está limitado al tiempo y al espacio, y que todos tenemos acceso directo a Él en todo momento, que además tenemos como tremendo privilegio el tener el testimonio bíblico, el Evangelio, la historia de la Iglesia, las epístolas, todo el Nuevo Testamento, todo el canon bíblico, y mejor aún, el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos una rica tradición histórica, testimonio de hombres y mujeres de fe, relatos del avance del cristianismo por todas las ciudades durante los siglos. Tenemos grandes privilegios, pero una gran responsabilidad también. Aún así, con todos estos privilegios, a veces parecemos ser un poco faltos de receptividad al mensaje y a las demandas del Señor. Esto es para pensar, sin duda, para meditar, porque hoy tenemos en nuestras manos, en nuestras bibliotecas, tenemos recursos ilimitados, abundante palabra de Dios. ¿Qué haremos con respecto a eso? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, pedimos al Dios que todo lo sabe que nos ayude a ser receptivos a su mensaje, a su palabra y a su voluntad. Dios conoce lo que hubiera sucedido si algo de lo que ha sucedido no hubiese acontecido. Es decir, por ejemplo, Dios sabe qué hubiese sucedido en el 2020 en todo el mundo si no se hubiese declarado esta pandemia o este virus no existiera. Los que no sabemos eso somos nosotros, pero Dios sí sabe qué hubiera sucedido si no se hubieran interrumpido los cultos presenciales o las actividades académicas.
Dios sabe eso, mi hermano. Quizá cada uno hubiera seguido con su cómoda vida sin inquietarse ante el mensaje del Evangelio, con una vida como si nada, como si Dios no existiera o no tuviéramos que dar cuenta delante de Dios un día. Dios conoce y sabe por qué está sucediendo todas las cosas. Esta doctrina nos enseña que el conocimiento de Dios encierra siempre propósitos, que el Dios que todo lo sabe siempre obra con propósitos. ¿Y quién puede decir propósitos malos, no? Sino solamente propósitos buenos. Dios hace todo lo que hace con buenos fines, incluso esta situación de pandemia. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Dios conoce por qué estamos en esta situación, por qué yo tengo que estar grabando esto para transmitirlo y no pudiéndolo compartir en una reunión amena, allí en el salón, con una adoración en conjunto al Señor, compartiendo un tiempo de coinonía, de comunión. Dios conoce todo, mi hermano. Así que podemos estar seguros de que en su conocimiento infinito, Él tiene propósitos buenos para nosotros. Tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué podemos aprender de este maravilloso tema, este maravilloso mensaje? Bueno, la doctrina de la omnisciencia de Dios es un consuelo para nosotros, ciertamente, para todos los que confiamos en Él, porque sabemos que Dios tiene pleno conocimiento de nosotros, de nuestras necesidades y de nuestro futuro. En estos días hablábamos con mi esposa acerca de esta situación, de este virus que circula y de las posibilidades de enfermarnos. Bueno, mis hermanos, las posibilidades son muchas y Dios conoce si nos enfermaremos o no, definitivamente. Eso no significa que nosotros no debamos ser precavidos y tomar todas las precauciones necesarias, pero al final de cuentas Dios conoce cómo terminará esta película. ¿Mm? Esto no nos da lugar a la desidia o a comportarnos así como si nada nos importara o a comportarnos con una actitud errática, sino que al contrario, nos anima a ser obedientes, ¿sí? Ser obedientes a lo que se está disponiendo en medidas de salud y tener plena confianza en el Señor. En Mateo 6:8 Jesús dijo, no sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Dios tiene pleno conocimiento de nuestras necesidades. Hay un precioso salmo, el Salmo 56:8, que mire lo que dice. Si usted en esta noche se encuentra quizá un poco angustiado o preocupado, porque el virus está llegando incluso a familiares, a amigos, a cercanos, a personas íntimas. Incluso puede ser que esté a la vuelta de su casa, o al lado de su casa, o enfrente, o en su casa misma. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los ojos de nuestro Padre nunca se apartan de nosotros, que su presencia nunca nos abandona y que Dios está al cuidado soberano de cada uno de sus hijos. El Salmo 56:8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Es decir, que Dios conoce los motivos de nuestras preocupaciones. Sabe nuestras angustias, sabe las lágrimas. Dios sabe si estamos preocupados porque hemos sido desobedientes o hemos actuado mal. Dios sabe si nuestra tristeza es debido al pecado y que nos hemos arrepentido. Dios sabe si la angustia es externa porque alguien intenta hacernos daño, calumniándonos o atentar contra nosotros. Dios conoce absolutamente todas las cosas, mis hermanos, y Él en su conocimiento registra cada suceso de nuestras vidas. En Jeremías 29:11 leemos, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo,
para darles un futuro y una esperanza. Mis estimados, el Señor tiene propósitos, planes en su conocimiento infinito para la iglesia. El destino de la iglesia está fijado. La integridad y la solidez de la iglesia está determinada por el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Dios tiene planes buenos para nosotros. Aunque tengamos que estar en casa y no nos estemos reuniendo en nuestro salón, Dios tiene planes buenos para nosotros. Los que estropeamos muchas veces esos propósitos y esos planes que Dios tiene para nosotros es nuestra rebeldía, nuestra obstinación. Eso no hace a Dios un Dios débil, sino a un Dios que en ejercicio de su libertad para obrar, nos deja obrar de acuerdo a la libre voluntad que ha colocado en nosotros y que nosotros suframos nuestras propias consecuencias. Mis estimados, Dios sabe absolutamente todas las cosas. Sabe y conoce a aquellos que hacen el mal, ¿sí? Como dice el Salmo 94:3, y ya con esto terminamos. Dice el salmista: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso de regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán esos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros, y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, dice el salmista. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. Note esta palabra y si puede subráyela en su Biblia. Salmo 94:10. Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que hacen ustedes? El Señor conoce los pensamientos de la gente y sabe que no valen nada. Estimados, en este tiempo se habla mucho acerca de que a través de esta pandemia los gobiernos quieren llevar adelante un programa de unificación de la economía y de establecimiento del nuevo orden mundial. Se habla de que a través de los gobiernos se quiere avanzar para incluso raer de la tierra la población débil y anciana. En este tiempo se habla de que se intenta imponer un régimen en países, un régimen totalitario, un régimen ideológico, un régimen que va en contra de las libertades de las personas. Miren, estimados, se habla de muchas cosas en este tiempo, pero de una cosa yo estoy seguro, ¿sí? Que aunque los gobiernos o los poderosos o las gentes piensen y con arrogancia se jacten de que están lastimando al pueblo de Dios o están llevando adelante sus propósitos, aunque ellos piensen y consideren que el Señor no le importa lo que sucede en la tierra o con el débil, ellos se equivocan. Dios, que hizo los oídos, que escucha todo, y que hizo los ojos, ve todo. Y llegará el día en el que Él desatará su justa ira sobre todo aquel que hace lo malo en este mundo, porque Él lo sabe todo. Él sabe quién obra injustamente o impíamente y tiene un castigo destinado para todo aquel que obra así. No obstante, en este tiempo el Señor concede un tiempo de gracia para que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos así, de esa manera, ser salvos de la condenación eterna. Mis estimados, yo los animo a reflexionar en esto, todos estos textos bíblicos hermosos, y que podamos en este día jueves apasionarnos y enamorarnos por el Dios Santo que conoce todas las cosas. Mis hermanos, nos despedimos ahora sí hasta el domingo. Vamos a orar antes de terminar y vamos a pedirle al Señor que guarde nuestras vidas y su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo tú nos estés bendiciendo con tu Espíritu Santo y tu bendita palabra. Te doy gracias por cada vida que está del otro lado, por cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño, cada vida que está escuchando. Y te pido que tú le guardes, Señor, que le hables tu palabra al corazón, Señor, que podamos nosotros responder a tu mensaje y volvernos de todo corazón a ti. Ayúdanos, Señor, a tener presente que tú conoces todo, Señor, que nada escapa de tu conocimiento, ni palabra, ni pensamiento, ni acción. Conoces absolutamente todo. Ayúdanos a tener presente esta tremenda verdad para caminar en santidad y pureza, esperando tu venida, que será el día en el que tú solamente sabes, tú solamente conoces el día en que vendrás. Nosotros, entre tanto, aguardamos, anhelando, ansiando poder verte y adorarte por toda la eternidad. Te doy gracias, Señor, y te pido todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana, probablemente transmitiendo a través de nuestro canal oficial de YouTube, CDO Verazategui. Saludo afectuoso en Cristo Jesús a cada uno y que el Señor les bendiga.